Saludos, soy Héctor Nava Trujillo del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la Universidad de los Andes en Mérida y les presento el trabajo Probabilidad de preñez antes de los 90 días posparto en búfalas de agua, efectos del número y época de partos. La especie Bubalus bubalis, el búfalo, como lo conocemos en su nombre común, ¿verdad? Es una especie que ha ganado terreno en los últimos años en la ganadería venezolana, en el campo venezolano. Muchas fincas ganaderas que se dedicaban antes a los vacunos han cambiado y ahora mismo se dedican a la cría del búfalo. Y tenemos una población nacional estimada de unas 2 millones de cabezas. El búfalo es una especie muy distintiva, sobre todo por su comportamiento reproductivo, que es estacional, es una especie de días cortos, se reproduce o la actividad reproductiva se concentra entre los meses de septiembre y febrero en el caso del hemisferio norte. Y al igual que cualquier empresa ganadera, la rentabilidad en esta ganadería depende mucho de la eficiencia reproductiva. Y esto es lograr un intervalo parto-concepción de unos 90 días como máximo. Cuando tenemos búfalas que se tardan más de este tiempo, estas búfalas representan entonces unos costos adicionales para la unidad de producción y comprometen la rentabilidad y la sostenibilidad del negocio ganadero. La eficiencia reproductiva de las búfalas puede verse afectada por diferentes factores y dos de estos factores nosotros los estamos estudiando en este trabajo. Como son el número de partos y la época de partos. De ahí el objetivo del trabajo, que fue determinar el efecto del número de partos y de la época de partos sobre la probabilidad de preñez a los 90 días postparto. Este trabajo lo realizamos en 3 rebaños comerciales en el estado Zulia y es un estudio retrospectivo de los registros reproductivos de 1.465 búfalas y en el que se incluyeron 3.181 preñeces. Como les dije, nosotros estudiamos estas preñeces si sucedieron antes o después de los 90 días posparto por un periodo de 10 años. Las búfalas se agruparon según el número de partos en búfalas de 1, de 2 o de 3 o más partos y la época de partos se dividió en 2 épocas de partos. Una época de días cortos, fotoperiodo corto, que va de septiembre a febrero, y la época de fotoperiodo largo de marzo a agosto. Como dije antes, se determinó el efecto del número de partos y de la época de parto, además también el efecto de la interacción entre estas dos variables, y los datos se analizaron con el paquete estadístico STATA a través del comando MAGIC, que nos permite calcular la probabilidad del evento, que en este caso es la ocurrencia de la preñez a los 90 días, y estas probabilidades se compararon a través del método SIDAC. Los primeros resultados que tenemos fue el efecto del número de partos. En este caso vemos que las búfalas de primer parto tienen una menor probabilidad de preñez a los 90 días postparto y que la probabilidad de preñez aumenta a medida que aumenta el número de partos. Así como vemos en la tabla número 1, la probabilidad de preñez en las búfalas de primer parto es de 0.27 y aumenta hasta 0.51 en las búfalas de 3 o más partos. Y esto coincide con resultados de otros trabajos en otros países. Y se debe a que las búfalas de primer parto tienen una situación especial, energética especial, un balance energético negativo muy profundo, y esto afecta la reactivación del eje reproductivo, la secreción de las hormonas reproductivas y por tanto el periodo de anestro es mayor y la preñez ocurre más tarde, luego de los 90 días postparto en mayor proporción. A medida que aumenta el número de partos, la búfala no tiene este compromiso energético y por tanto su eje reproductivo se reactiva más temprano luego del parto y se preña más rápido. En la tabla 2 vemos el efecto de la época de parto. Como les dije, el año lo dividimos en 2 épocas, días cortos de septiembre a febrero y días largos de marzo a agosto. La búfala es una especie de días cortos y como vemos en la tabla 2 los resultados nos confirman esta información con una probabilidad de preñez de 0.42, mientras que en la época de días largos es de solo 0.24. Esto se debe a que durante los días cortos, donde prevalecen las horas de oscuridad sobre las horas de luz, hay mayores niveles de una hormona que se llama melatonina y esta hormona ejerce un efecto positivo en el eje reproductivo y permite que la búfala reactive
el eje reproductivo mucho más rápido y por tanto se preña más rápido. En la siguiente tabla vemos entonces el efecto de la interacción, número de partos por época de parto, y observamos que indistintamente de la época, ya sea el fotoperiodo corto o fotoperiodo largo, vemos que la probabilidad de preñez en los primeros 90 días aumenta a medida que aumenta el número de partos. Y también vemos que indistintamente del número de partos, el efecto negativo del fotoperiodo largo persiste, tanto en búfalas de primero, de segundo o de 3 o más partos. Vemos que igual la probabilidad de preñez es menor en la época del fotoperiodo largo, indistintamente del número de partos. Y esto es un dato muy importante porque entonces vemos que se crea un grupo de riesgo para el fracaso reproductivo, como son las búfalas de primer parto, que tienen ese parto en la época de fotoperiodo largo. En este caso, entonces, la inactividad reproductiva es mucho más profunda, más prolongada y, por tanto, la probabilidad de preñez en los primeros 90 días es mucho más baja. Conclusiones. El número de partos es un factor que afecta el desempeño reproductivo de las búfalas. Las búfalas de primer parto, como mencioné antes, son un grupo de riesgo para el fracaso reproductivo, esto es, preñez luego de los 90 días. También la época afecta el desempeño reproductivo, siendo las búfalas menos eficientes cuando paren durante los meses de fotoperiodo largo. Esta información es muy importante para los productores porque les permite identificar grupos de riesgo del fracaso reproductivo y por tanto adecuar el manejo de sus fincas, de sus rebaños para disminuir estos grupos de riesgo. Mejorar el manejo, mejorar la alimentación, de modo que el periodo de inactividad ovárica posparto sea más corto y aumente la probabilidad de preñez. Muchas gracias.